José Luis, ¿me escucha? Sí, te dieron el ¿Y reconocimiento. así? ¿Me escucha? ¿También? Muy bien. Gracias. ¿Sí está grabando? Sí, ¿verdad? No muerdo. Sí, muerde. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este ciclo de conferencias de avances recientes en Ingeniería Estructural 2024. Le voy a dar lugar al alumno Ariel para que presente al ponente, el doctor Gelacio, que el día de hoy nos acompaña de la Universidad Autónoma Metropolitana. Mira, vino Magdalena. Páez. Sí. Qué bueno. Están viniendo. Yo invité a Liliana, no sé si ella les haya dicho. Espero que. Liliana fue profesora. Pues yo le pedí a la mesa, la que hizo el jueves de mañana y la tarde, que enviaran. Bienvenidos. Buenas tardes tengan todos ustedes. La sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, parte integral del Instituto Politécnico Nacional, se complace en extender una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, estudiantes, ingenieros e investigadores, que nos honran con su presencia en este día. Es un honor para mí estar frente a ustedes en este momento para presentar a nuestro distinguido ponente, el doctor Gelacio Juárez Luna, que nos honra con su presencia el día de hoy. Démosle por favor una cálida bienvenida con un fuerte aplauso. Gracias. En su conferencia hoy, el doctor Gelacio nos guiará a través de su experiencia y conocimientos en un tema que son cruciales para todos nosotros, ya que la comprensión precisa de estos factores es esencial para el éxito y la seguridad de nuestras obras civiles. Los animo a participar continuamente, a hacer preguntas y fomentar un ambiente de colaboración. Sin más, disfruten de la conferencia. Gracias. ¿La tienes? ¿La que te envié? El doctor Gelacio Juárez Luna obtuvo el título en Ingeniería Civil y el grado de maestría en Ciencias con especialidad en Estructuras, ambos en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo el grado de doctor en Ingeniería en el área de Estructuras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becario en el Instituto de Ingeniería de la UNAM de México, en el Laboratorio Europeo para la Evaluación Estructural del Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea en Italia, y en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería en España. Actualmente el profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana desde el año 2009, donde imparte clases en licenciatura de Ingeniería Civil y en el posgrado en Ingeniería Estructural. Cuenta con experiencia profesional en empresas de construcción. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1. Es parte del Comité de Normas para Diseño y Construcción de Estructuras de Acero de la Ciudad de México desde el 2021. Es miembro del Comité Editorial de la Revista Internacional de Ingeniería en Estructuras. Ha dirigido y concluido 18 tesis de licenciatura, 24 de maestría y 2 de doctorado. Cuenta con capítulos de libros, publicaciones en revistas y participaciones en congresos en el área de la ingeniería estructural, ingeniería sísmica, mecánica computacional, daño y fractura. Adelante, doctor. Muchas gracias. Agradezco primeramente la invitación del doctor Ramsés Rocha. También agradezco la presencia aquí de profesores y es un gusto volver aquí donde me formé. ¿Sí? Si
y realmente pues una felicitación que están promoviendo esta apertura del doctorado. Yo estudié la licenciatura aquí y cuando dije ¿dónde estudio la maestría? Pues dije pues aquí. Cuando estaba estudiando la maestría me dijeron aquí hay un instituto de ingeniería. Yo no sabía que existía la UNAM. Yo nada más viajaba del Estado de México a Zacatenco y hacia el sur, no conocía nada. Y seguramente si en ese momento hubiese un programa de doctorado, seguramente lo hubiese tomado. Así es que para mí es un gusto regresar a este lugar al cual le debo mi formación, y voy a seguir con la conferencia. Particularmente hablaré sobre temas de control de vibración de losas. De losas considerando losa acero, losa maciza y losa encasetonada. ¿De acuerdo? Bien, debido a maquinaria o actividades humanas, los sistemas de piso sufren, digamos de alguna manera, vibraciones debidas a estas actividades. Particularmente yo me voy a enfocar a actividades humanas. Para su evaluación se requieren dos aspectos: la frecuencia natural del modo fundamental del sistema de piso, ¿sí? Y la otra es la aceleración. Estos nomogramas, que son límites, ¿sí? Con esto nos ayuda a identificar si nuestra estructura tiene perceptibilidad o si va a generar algún problema de vibración, ¿sí? Y si este fuera, entonces necesitamos reducir esa aceleración o mover la frecuencia del sistema de tal manera que fuera de entre 2 y 7 Hz la perceptibilidad de las estructuras, de las losas, son menores. Bien, existen muchos nomogramas, como este que actualmente está en las normas técnicas complementarias de acero del 2023 y que ha aparecido desde el 2021, ¿sí? El cual es una ayuda para identificar si las losas están dentro del límite del servicio o no. Bien, hay otras escalas internacionales como del ATC y del ISC. Voy a regresar al anterior. Para casas habitaciones está entre 0.005 de G, que esto corresponde entre 10 centímetros sobre segundo al cuadrado en aceleración. Entre 5 y 10 centímetros sobre segundo son los límites para habitación, digamos. Bien, la otra, para calcular la frecuencia, particularmente en los acero, se tienen estas expresiones de la guía 11 de la ISC que involucran el desplazamiento debido a vigas principales y vigas secundarias, y de esta manera se puede obtener una aproximación de la frecuencia, ¿sí? Estas mismas expresiones se han adoptado en las normas técnicas del 2023. Bien, para calcular la aceleración también se han adoptado estas expresiones. Aquí tenemos la aceleración dividida entre la gravedad y depende del peso de la persona, de la frecuencia natural, del amortiguamiento y del peso del sistema de piso del tablero. Lo anterior era para caminar de personas y esto es para actividades rítmicas como aeróbics, bailes, saltos. Los otros valores de amortiguamiento se toman de algunas recomendaciones internacionales como esta, la cual considera la suma de estructura o una suma más de los muebles y otra por acabados, y otras recomendaciones simplemente dan oficinas con muros divisorios, con ciertos elementos, dan unas recomendaciones. Y por aquí tenemos, con base en el ISO de 2012, algunas recomendaciones de valores de amortiguamiento, y en las normas técnicas se tienen esos valores que van desde el 0.5 hasta el 4.5%. Entonces sí hay recomendaciones internacionales para poder evaluar si nuestra losa cumple con funciones de servicio o no. Bien, también para simular el caminar de personas, existen funciones en la literatura como las que muestro, que particularmente lo que tratan de interpretar o de modelar es aquí la entrada del tacón
y aquí la punta del pie. ¿De acuerdo? Estas funciones se incorporan en los programas de análisis mediante funciones como esta, como series de Fourier, ¿sí? En el tiempo. Muestro esta de Allen y Murray del 93, esta de Bachmann, Reiner, Varela, y por aquí muestro, en base a estos parámetros, aquí la gráfica de algunas funciones en el tiempo, y vean que esto es con base a un peso de 97 kilogramos, dinámicamente va a oscilar para esta función entre 170 y 30 kilos, y así sucesivamente. Cada una de estas propuestas de funciones va oscilando la carga, la cual se incorpora en los modelos numéricos. Para actividades rítmicas se tiene otra función. La diferencia de la evaluación es que para el caminar se supone en el centro del tablero esa carga y que un individuo está caminando ahí. Para actividades rítmicas se distribuye la carga sobre todo el tablero, y así es como se evalúa particularmente las aceleraciones en el centro del tablero, que es donde se espera que ocurran con mayor intensidad. Bien, en particular en los aceros, existen estudios como este en el 2008 de Melo, que lo que hacen es evaluar y decirte, y en las conclusiones se dice, existe problemas de vibración, sí, ya que se exceden los límites. También en este del 2012 existen evaluaciones. Este estudio del 2017 estudia un panel aislado o 4 paneles en los que esa carga se coloca en los centros de estas configuraciones, y lo mismo, la conclusión es que existen problemas de vibración, aunque por capacidad pasa el diseño, pero por servicio no lo es. Bien, entonces, ¿cuáles son las medidas correctivas que en la guía 11 del ACE se dan para reducir la aceleración? Una es reubicar muebles o aquello que genera la vibración, reubicarlo. Reducir las masas para cambiar la frecuencia de los elementos. Rigidizar, incrementar el amortiguamiento con elementos no estructurales. El hecho de poner más muebles, alfombra, puede reducir la vibración. Y el control pasivo, que existen sintonizadores de masa que pueden reducir la capacidad, la vibración en los gases. En particular, lo que yo les voy a mostrar es la rigidización, ¿sí? En esta guía se indica lo siguiente: se puede rigidizar las vigas principales o secundarias en los aceros, incluyendo esta sección, o si es una trave de alma abierta, incluyendo estos elementos en la parte inferior, se incrementa la inercia y se incrementa la rigidez de los elementos, o incluyendo elementos aquí como silletas en estas partes para incrementar la rigidez de estos elementos. Y pues así dice la guía 11, hay que rigidizar. Pero vamos a ver en lo que les voy a demostrar, evaluando las variables que influyen primeramente en los aceros, dónde se debería o dónde se recomienda rigidizar, ya que les adelanto, el rigidizar las vigas principales en sistemas de los aceros, al contrario, en lugar de reducir la aceleración, incrementa. Bien, entonces, primeramente hicimos unos experimentos. En este edificio de 5 niveles, en este piso, realizamos una prueba experimental en 2 tableros. ¿Y por qué en ese piso? Porque en ese momento estaba vacío, ¿no? Lo estaban construyendo, no habían elementos estructurales adicionales, y evaluamos estos 2 tableros, el L1 que tiene 10 por 40 metros y este L2 que tiene 4 metros por 10. Aunque aquí cabe hacer notar que en realidad son 4 tableros, pero el modo fundamental se comportaba como si todo esto fuera un solo tablero. Bien, esta es la característica de la losa acero. Tiene un espesor de losa de concreto en la parte superior de 7.6 centímetros. Aquí está apoyado sobre vigas principales y secundarias. Bien, aquí les muestro cómo fue el modelado.
El modelado fueron las columnas, vigas principales, vigas secundarias, y se hizo el modelo completo. Se modeló la lámina canalada con elementos tipo cascarón o shell, la malla electrosoldada con elementos barras y el concreto con elementos sólidos. ¿Por qué no utilizar el ETAPS, no? Si en el ETAPS ya viene ahí un elemento que se llama TEC, ¿no? Y que pareciera que es una losa acero. Porque si hacemos una división y queremos calcular el modo fundamental de la losa, y si ustedes dividen, les van a salir ahí, si hacen un análisis de carga muerta, desplazamientos infinitos. Ese elemento no tiene rigidez vertical, lo único que hace es calcular el peso propio y llevarlo a los elementos secundarios. Bueno, el peso o las cargas adicionales que estén encima, y los llevan a los elementos secundarios y principales, pero no hace ese análisis vertical. O también en algún momento me dijeron, pero el ETAPS trae ahí unos pasitos que pareciera que pasa la trayectoria del caminar de las personas y hace la evaluación. Si lee uno los manuales, nos dice ahí, lo que hace es idealizar una franja de la mitad del tablero, considerarla como una viga y evaluar de una manera aproximada, con las expresiones que les mostré, el cálculo de la aceleración, ¿de acuerdo? Pero no hace numéricamente. Por eso hicimos estos modelos refinados en el programa ETAPS con todos estos detalles. Y bien, aquí les muestro, regreso al modo 1, nota que la amplitud máxima ocurre en el centro del tablero. El modo 2, la amplitud máxima ocurre en estos bordes laterales. Y el modo 3, las amplitudes máximas ocurren aquí a los cuartos de la longitud larga. Y en esos lugares fueron donde colocamos los sensores, porque ahí esperamos que las mayores aceleraciones ocurran. En nuestro modelo también estudiamos cuál fuera el criterio de mallado. Dividimos en 4 elementos sólidos el ancho de la losa, y aquí nos fuimos al doble, a 8 elementos en el ancho de la losa. Con el modelo M1 y el modelo M2 obtenemos frecuencias naturales muy similares, cuyas diferencias eran menor al 1%. Por tal nos quedamos con la primer malla, ya que teníamos casi la mitad de grados de libertad que este mallado. Bien, en las pruebas experimentales se hicieron caminar de 1, 2, 3 y 10 personas en el tablero, saltar de 1, 2, 3 personas, correr de una persona, y las personas, aquí están los pesos de todas las personas, de una persona 97, de 2 sucesivamente, de 10 personas pues casi llegamos a la tonelada, ¿no? Lo dio una res. Bien, entonces aquí les muestro los resultados experimentales, solamente las aceleraciones máximas, y esto es por el caminar y el correr de una persona en el tablero largo de 10 por 40 metros, y tenemos las aceleraciones aquí por el caminar, arribita de la límite, y por el correr o actividades rítmicas, pues sí, superan los valores límite para que no cause ruido. De aquí les muestro el tablero L2 de 4 por 10 metros, y tenemos aquí las aceleraciones pico por arriba de estos valores umbrales. Y noten ustedes que, por ejemplo, aquí la aceleración máxima se obtiene en el sensor S3, que no es en el centro del tablero. Más adelante voy a explicar por qué. Se esperaría que fuera en el S1, en el centro del tablero, porque ahí es la amplitud modal máxima del modo 1. Bien, entonces, en principio, se tienen problemas de vibración. Las aceleraciones están por encima de las permisibles. Con otra prueba obtuvimos el amortiguamiento de la losa acero, que oscilaba del 4.5%. Con esto calibramos nuestros modelos numéricos. ¿Sí? Aquí tenemos los valores experimentales de 7 Hz para la losa L1 y de 12 Hz para la losa L2.
Los comparamos aquí los valores experimentales con los numéricos y tenemos diferencias de hasta el 8%, lo cual pues consideramos que fue aceptable. Y aquí les reitero nuevamente los modos 1, 2 y 3, y se recomienda hacer este modelado a la mitad de columna porque de esta manera los modos van a ser particularmente verticales. De otra manera, si modelamos de la losa hacia abajo, se pueden meter en modos laterales. Entonces por eso se recomienda, cuando se hace análisis de vibración de losas, solamente modelar mitad de la columna inferior y mitad de la columna superior. Con esos valores y las ecuaciones para representar el caminar de una persona, aquí les muestro 6 funciones, las cuales las evaluamos con el modelo numérico. Pusimos esa función en el tiempo, en el centro, de dos maneras, una solamente en el nodo superior y otra distribuida a lo largo del ancho del concreto y la lámina de acero en la parte inferior. Aquí tenemos en azul la experimental y aquí tenemos los resultados de dos de las funciones que más se acercaron cuando la colocábamos solamente en la parte superior y más adelante cuando la colocamos distribuidamente en el ancho de la losa. Entonces notamos que esta versión de la guía 11 de la ISC se aproxima más. Aquí hago un acercamiento. Esta función se acerca más en azul lo experimental, en rojo lo numérico. Entonces con eso garantizo que ya mi modelo está calibrado en cuanto a frecuencias y en cuanto a estas aceleraciones. Y esta fue la función número 3, que fue la que más se acercó. Y bien, analíticamente también existe con estos desplazamientos estáticos, vemos que el cálculo de la frecuencia es muy aproximado. Se tiene una frecuencia del 12%, perdón, de 12 experimentalmente contra 13.6, entonces es adecuado. Con todos estos valores hicimos un estudio paramétrico para ver qué influye en las láminas, en el módulo elástico, el espesor de concreto, la separación de vigas secundarias, aceleración global o en subtableros. Entonces, evaluamos dos casos, el caminar o el correr de personas, que son actividades rítmicas, colocadas en el centro. Bueno, evaluamos en el centro y aquí en este tablero, pero solamente voy a presentar los del centro, ya que los resultados fueron muy similares. Bien, entonces, evaluando aquí la aceleración en el centro del tablero con distintos espesores de la lámina de acero de 18, 20 y 22, con estos tres calibres, las aceleraciones tienen una diferencia que no es significativa. ¿Sí? Y aquí estoy representando, variando la separación de las vigas secundarias, por eso es el cambio de aceleraciones, pero no existe un cambio que sea benéfico, que diga, el usar una calibre 22 me va a reducir las aceleraciones. Realmente no tiene ningún efecto. Aquí les muestro simplemente la variación de la frecuencia natural con distintos espesores de la losa de concreto. ¿Sí? Entonces con un espesor de 5 centímetros tenemos estas frecuencias y esta se va reduciendo conforme vamos incrementando los espesores y van cambiando conforme se separan las vigas principales. Bien, aquí les muestro y me voy a ir solamente a evaluar las aceleraciones, que son las variables que rigen si una losa es aceptable o no para servicio. Al evaluar con el caminar de una persona, aquí tenemos una losa de 5 centímetros, tenemos unas aceleraciones grandes. En rojo tenemos la permisible. Si se incrementa el espesor de la losa, entonces estas aceleraciones se van reduciendo. Vean que aquí se reduce hasta 10 centímetros. Y a medida que se va separando las vigas secundarias, pues esta aceleración incrementa. Entonces veamos que aunque tenemos una reducción de aceleración y que a lo mejor lo logramos, pero ya es una solución absurda, es decir, pues meto una losa de 20 centímetros y además para el diseño sísmico no es conveniente. Bien,
Entonces, lo mismo ocurrió con el correr. Tenemos una losa desde 5 centímetros de espesor arriba de la lámina, aumentándola hasta 12, se obtiene esa reducción, y lo mismo, podría decirse que es una solución, pero a lo mejor los diseños laterales cambian. Y efectivamente aquí mostramos que existen decrementos hasta el 50% o más en las aceleraciones, ya sea por el caminar o por el correr. Pero reitero, creo que no sería lo más saludable decirles, pues pónganle una losa de 20 centímetros. Entonces, posteriormente estudiamos lo siguiente: ¿qué sucede si en lugar de poner las cargas solo en el centro, vamos evaluando en cada tablero? Entonces, aquí fuimos colocando, tanto por el caminar, por el correr, estas dos funciones, y fuimos evaluando en estos tableros, desde el izquierdo al centro. No lo hicimos en los siguientes porque es el simétrico del otro. Y entonces aquí les muestro lo siguiente. El color azul es las aceleraciones cuando la coloco en el tablero 1. Después en rojo, que por aquí está abajo, cuando la carga se coloca en el tablero 2, 3, 4. Entonces aquí nos causó cierta pregunta, el por qué está azul cuando la colocamos en este extremo. Las aceleraciones medidas, claro, abajo de la carga, no las medimos en el centro. Estas aceleraciones son las medidas abajo de donde se coloca la carga. Entonces, lo mismo ocurrió para el correr. Cuando la colocamos aquí, tenemos estas aceleraciones. Cuando la vamos cambiando, esto ocurrió por aquí abajo, después en verde, aquí está en color verde, luego en amarillo, que es la central. Bien, entonces, pues quisimos explicarnos el por qué no necesariamente ocurre la mayor aceleración en el centro. Entonces nos pusimos a verificar nuevamente las mediciones de pruebas experimentales por el caminar de personas, y vemos que los registros, en amarillo el del centro, en azul el de esta viga principal, y en verde el de que está a 1/4 de la longitud larga, y aquí encontramos las aceleraciones mayores, ¿sí? Entonces no necesariamente las aceleraciones mayores van a ocurrir cuando se excita este tablero en el centro de... Bien. Y lo mismo con estos espectros de potencia, en particular el sensor 3 tiene una amplitud mayor, ¿sí? Entonces con eso pues pensamos que estamos en lo correcto. Aquí dijimos, bien, ya entendiendo un poco lo que ocurre con estos tableros, evaluamos lo siguiente: el módulo elástico. Dijimos, bueno, en la guía 11 dice que hay que rigidizar, ¿sí? Vamos a evaluar, una manera de rigidizar es incrementar el módulo elástico, y es algo que sí se puede realizar en el concreto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también se puede hacer en el acero, pero primero lo hicimos con el acero, con el concreto. Entonces, cambiando de 250 hasta 400, encontramos que sí hay una reducción de aceleración de hasta el 23%. Entonces, esta podría ser una medida que sí ayuda a reducir las aceleraciones. Posteriormente, aquí tenemos una viga principal de 53 centímetros, que es una W550x101. Esta es la original, y entonces cambiamos con vigas más aperaltadas y tratando de mantener el peso de esta. Sin embargo, aquí al evaluar con distintas vigas principales, noten ustedes que hay un incremento de 4, 16 y el 23%. Entonces, el incrementar vigas principales no funciona para reducir la aceleración. Caso contrario, aquí en las vigas secundarias tenemos inicialmente una W250x167, tratando de mantener el peso de estas, pero con perantes mayores. Aquí tenemos 28, 33, 36, 47 centímetros y distintas inercias. Sí hay una reducción de hasta el 20%. Entonces, el poner vigas más aperaltadas, pero secundarias,
sí reduce la aceleración, y pues entendemos que es porque de alguna manera, si el modo principal ocurre aquí en el centro como una pancita como la del expositor, ¿de acuerdo? Entonces, el ponerle algo aquí, el aumentarle la rigidez, pues tiene impacto en la aceleración, no en los bordes al contrario, aumenta las aceleraciones. Y después dijimos, bueno, el concreto vimos que sí reducía, al incrementar el espesor de la losa, se reduce la aceleración, sin embargo, pues incrementaba el peso. Y esta idea nos la dio un ingeniero de la práctica que nos dijo, oye, los canadienses meten concreto ligero. Bueno, pues vamos a evaluar si en lugar de estos 7.6 centímetros, si ahora le ponemos concreto ligero con ese mismo espesor, la aceleración aumenta hasta un 22% porque se reduce la masa y cambia la frecuencia. Pero si con ese mismo peso lo mantengo con un concreto ligero de 1500, puedo poner una losa de hasta 15 centímetros. Sí, y de esa manera no afecto el diseño lateral o sísmico, y hay una reducción de hasta 23 centímetros. Otra de las maneras de rigidizar es con las columnas. Aquí lo que hicimos fue aumentar las dimensiones de las columnas con el mismo espesor de la placa, de 40 por 40 centímetros, 45 y 50, y las aceleraciones no se reducen muy poco. Entonces, esto no impacta tanto. Como conclusiones de esta primera parte, bien, pues es importante hacer pruebas experimentales, ya que los modelos numéricos no sustituyen las pruebas experimentales, pero sí nos ayudan a calibrar, y ya calibrados nuestros modelos, podemos evaluar, ¿sí?, qué funcionaría o qué no funcionaría. Se recomienda, para reducir estas vibraciones, incrementar el módulo elástico, peralte de vigas secundarias y el espesor de concreto ligero. No se recomienda incrementar el peralte de vigas principales y vigas secundarias, ¿sí? Entonces, fue un trabajo de maestría, el cual está en proceso de revisión para una revista, y pues con este trabajo fue por el que me invitaron a ser parte de las normas técnicas de acero. Entonces, ya que estudiamos eso, posteriormente nos fuimos con la losa de concreto reforzado. Y algo que les quiero comentar es, entendemos que existen dispositivos para controlar las vibraciones, pero no queremos utilizar esos sintonizadores de masa. Mejor utilicemos las características o propiedades de los materiales que se tienen, y que sea una manera de reducir de una forma práctica, no, así es, de una manera natural, sin utilizar, porque, no sé, ahora a todos los edificios se les quiere poner dispositivos, pero pues hay lugares donde no funciona, ¿no? Suelos blandos, pues Dios libre, ¿no? Pero y a lo mejor con los propios elementos estructurales se puede tener un buen funcionamiento. Bien, para las losas de concreto reforzado, en las normas técnicas, desde la versión pasada, aquí en lugar de la aceleración, propusieron este factor K, ¿sí?, que eso le llaman un factor de sensibilidad. Este depende del desplazamiento, bueno, es una amplitud de vibración, del desplazamiento de la frecuencia, y de aquí una frecuencia que vale 10 Hz. Y en las normas del 2021 venían de punto 1 a punto 6, todos estos valores, ¿no? Imperceptible, ligeramente perceptible, perceptible, fácilmente perceptible, muy perceptible, y en esta nueva versión redujeron del valores de punto 1 a 1.6 aceptable, de 1.6 a 10 sostenible, y de K mayor a 10 no soportable. Yo traté de buscar en la literatura de dónde estaba este parámetro. No lo encontré más que unas normas alemanas que se le parecen, de las normas DIN, pero bien,
en tareas que luego les dejo a mis alumnos, para cumplir con este valor de aceptable, hemos llegado a obtener soluciones absurdas, ¿no? Es decir, sí pasa, pero con una viga con espesores de losa muy grandes, o con vigas también con peraltes que son absurdos. Bien, pues. También en las normas técnicas está esta fórmula para aproximar la frecuencia natural de losas de concreto reforzado sobre vigas flexibles y también sobre bordes flexibles que son vigas, o sobre bordes rígidos, muros. Y para calcular ese factor D existe este desplazamiento que está en función de un factor de amplificación dinámica y este desplazamiento estático que depende de lo siguiente. Se considera este desplazamiento estático de una losa apoyada en vigas como el desplazamiento que ocurre en esta franja unitaria más el desplazamiento de la viga lateral. Si está apoyada sobre bordes confinados, muros, solamente se considera el de la franja de la losa. Entonces, existen esas expresiones para calcular la frecuencia y para calcular ese factor o parámetro K, que para mí más confiable es la pseudoaceleración, pero bueno, ahí está ese parámetro. Bien, entonces, lo mismo, estudiamos una estructura de concreto que tiene un tablero de 5 por 560 por 620. ¿Sí? Aquí tenemos el modelo completo con elementos finitos y un tablero aislado. ¿Sí? Algo que se me pasó a decir es que es válido también aislar los tableros. El tablero de estudio se recomienda que sea el que tenga el perímetro más grande. Y lo mismo, calibramos las funciones de carga, ¿sí? Y por aquí mostramos en color negro, en rojo está una medición y en color negro están los valores numéricos de la misma función que se ajustó en la losa acero, también se ajustó aquí para el concreto. En función de la aceleración, aquí, se tiene una frecuencia mayor de 10 Hz y la aceleración está por aquí arriba de la aceleración permisible. Sí, lo mismo por aquí. La aceleración que se tiene ahí es mayor, y con este parámetro K que se da en las normas, nos quedó de 1.087, que aquí es fácilmente perceptible en la versión del 2021, y en la 2023 pues sería aceptable, ¿no? Sin embargo, pues tiene sus detalles. Bien, entonces, aquí quisimos hacer lo mismo. ¿Qué hago para rigidizar, para aumentar ese valor de rigidez? En principio, el espesor de la losa. Aquí, ya sea con concreto normal o concreto ligero, ambos, del lado izquierdo estoy evaluando una carga concentrada en el centro por el caminar, y del lado derecho es una carga debida a actividades rítmicas, que fue el correr de personas, y que es por una carga distribuida. En ambos casos, el incrementar el espesor de la losa, que va desde 13 hasta 23 centímetros, en ambos casos se reduce la aceleración. Sí, pero acuérdense que incrementarla con concreto normal, pues aumenta el peso de la estructura, y el diseño sísmico ya no nos lo agradecería, pues. En el caso de vigas principales, sí, también se tiene, vigas principales, en el concreto ligero un aumento de rigidez. En el concreto normal existe una reducción, pero aquí va oscilando en algunos casos aumenta, en algunos casos decrece. Esto fue para la carga concentrada. Para la carga distribuida, en ambos casos hay una reducción de las aceleraciones. En el caso de las columnas, existe una reducción en el concreto normal, un aumento en el caso de concreto ligero. Entonces, pues el incrementar columnas como que no es una opción.
Bien, entonces, ante esto pues vimos que la única opción o la más favorable es incrementar el espesor de la losa con concreto ligero. ¿Qué hay si esto se rigidiza incluyendo estas vigas secundarias al centro, a los tercios, y además de estos tercios una viga aquí en este lugar? Y se evaluaron 3 casos. Una es que sean traves secundarias de concreto reforzado, otras una armadura de alma abierta, y el otro caso un perfil I, ¿sí?, en esos mismos lugares en los que se mostró. Entonces, aquí tenemos el caso 1, el número de traves, bueno, una trave, le pusimos así, una trave, 2 y 3 traves secundarias, ¿sí? Vemos aquí que en azul están las traves de concreto reforzado, en rojo las armaduras de alma abierta, y estos rombos son el perfil I. Entonces, aunque las aceleraciones se reducen mayormente con la trave de concreto reforzado, pero pesa un poco más. No es mucho, pero pesa un poco más. Entonces, la mejor opción, como vemos aquí, entre tener una trave o tener estas 3 traves, la reducción aproximadamente es la misma. Entonces, reitero, esta funciona más porque en el modo fundamental, lo mostramos al principio, es como la pancita del ponente, ¿sí? Entonces, el ponerle algo en el centro o rigidizar en el centro reduce estos efectos de vibración. Entonces, como conclusión, pues ya lo dije, incrementar el espesor de la losa de concreto normal con concreto ligero y incluir vigas secundarias, particularmente en aquellos lugares que cruzan el centro del claro. Por último, muestro otra evaluación que hicimos, pero en sistema de losa encasetonada. Bien, entonces, aquí fue en el mismo edificio del cual hicimos la evaluación de la losa de losa acero, pero en la parte inferior todos estos niveles de sótano eran de losa encasetonada. Entonces, aprovechando que también estaban libres, hicimos estas pruebas experimentales. ¿Sí? De esto que tiene un tablero de 10 por 10.34, casi descuadrado. Aquí tenemos el modelo numérico completo. De aquí el tablero aislado donde hicimos las pruebas. Vemos que entre la prueba experimental tenemos un modo fundamental de 13, perdón, una frecuencia de 13 contra 11, 19 contra 18 y 21 contra 21. La diferencia mayor fue en el modo 1, de 6%. Y aquí les muestro los modos fundamentales. Aquí la pancita, en este caso a los cuartos de esta longitud, y aquí en este extremo, ya que este borde es más rígido, por un muro Milán que está en esta zona. Aquí me voy a ir un poco más rápido. Ya solamente muestro cómo evaluamos el incrementar la capa de compresión, que es el espesor de esta losa, de 6 a 8, 10 y 12 centímetros, en este caso, en lugar de reducir las aceleraciones, las incrementa. Entonces veamos que en los 2 sistemas anteriores de losa, donde sí funciona el incrementar este espesor de losa, aquí no funciona. Nos vamos a otra evaluación, que es el incrementar en los peraltes de vigas secundarias. Aquí, cuando incrementamos las vigas principales de 60 por 80 a 60 por 85, hubo una ligera reducción, pero posteriormente el incrementar estos peraltes, al contrario, aumentaban la aceleración de la losa. Siguiente evaluación fue el peralte de las nervaduras. Entonces, incrementamos el peralte de las nervaduras, que originalmente eran de 41 centímetros a 66, y en este caso sí hay una reducción, ¿sí? Pero esta reducción, se tiene hasta el 50% de la 45% de la aceleración, pero se incrementa un poco el peso de la losa por tener mayor peralte. Y entonces nos pusimos a evaluar estos casos,
solamente a peraltar estas nervaduras perpendiculares al muro, paralelas al muro o en esta cruz. Entonces, aquí tenemos las reducciones de aceleraciones cuando estas nervaduras perpendiculares al muro, en este caso cuando se tienen peraltes donde se incrementó de 20 a 39 centímetros, sí existen reducciones. El incrementar el peralte de estas no lo hubo, y en estas sí hubo reducciones de aceleraciones. Y esta consideramos que hubo reducciones porque aquí el muro es rígido, entonces de alguna manera tiene mayor rigidez, ya que está sujetando, por decir así, este cinturón que le estamos poniendo en esta parte. Y aquí les muestro el uso del concreto ligero en todos los elementos, tanto en capa de compresión, vigas principales, peralte de nervaduras. Y entonces, el sustituir del modelo anterior en concreto normal por concreto ligero, de 2.400 kilos a 1.500, aquí tenemos que en los primeros casos de incremento de peraltes, no hay al contrario, aquí hubo un aumento del 55%, y es hasta este incremento de 10 centímetros de la capa de compresión, vigas principales de 60 por 130, nervaduras de 65, que se obtiene una reducción del 16%. Entonces, aquí el incrementar el módulo elástico de 300 a 500 kilos sobre centímetro cuadrado se incrementa, bueno, esta es la resistencia de compresión, el módulo elástico incrementa de esta manera, y la aceleración incrementó en lugar de reducirse, y no como en los casos anteriores. Entonces, en este caso, pues prácticamente funcionó el incrementar el peralte de las nervaduras, ¿sí? Se incrementa a lo mejor un poco el peso. Vimos que aquí, a diferencia de los sistemas de los acero y concreto reforzado, el incrementar el espesor de la losa como tal, en este caso no funciona. Y en curso, con un estudiante de maestría, estamos estudiando sistemas de los acero, pero apoyados sobre traves de alba abierta. Y todos estos trabajos pues se han publicado y algunos están en proceso de arbitraje. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, démonos de nuevo un fuerte aplauso al doctor por la maravillosa ponencia que nos acaba de dar. Y vamos a abrir un espacio de preguntas. Si alguien quiere realizar alguna, para acercarle el micrófono, solo alza la mano, por favor. Gracias, doctor Velasco, muchas gracias por la presentación. Aprendí mucho, eso me da gusto. Yo le quiero preguntar, ¿qué tanto influiría si modelaran los muros perimetrales? Sí, pues cambia, definitivamente cambia. Por eso en las normas técnicas para el caso de losa maciza de concreto existen dos expresiones para calcular la frecuencia, ¿sí? Una con bordes rígidos u otra con bordes flexibles. Definitivamente cambia abruptamente. Y el caso más complicado o más desfavorable es con bordes flexibles, definitivamente. Adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bienvenido aquí. Sí, gracias, Cama. Gusto verte nuevamente por acá. Igualmente a mí. Bien, nosotros hemos tenido experiencias en entrepisos metálicos. Yo tendría dos preguntas con ello. En el caso de lo que consiste de elementos secundarios, en este sentido vigas laminadas, entiendo puede ser también vigas de 3 placas, incrementando el peralte,
pues satisface el requerimiento de reducir la vibración, la aceleración. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos elementos de alma abierta de igual manera, pero claro, tendrá el mismo comportamiento? Ese caso de estudio lo tienes ahí en proceso. Y el segundo, ¿qué tanto beneficia el conector de cortante en la interacción entre la lámina, el entrepiso y el elemento secundario? ¿Qué tanto favorece reducir también el número de pernos para que esta interacción sea más favorable a la reducción de la aceleración? Bien, pues definitivamente el tener bordes, los aceros sobre traves de alma abierta, pues todavía hace más flexibles los apoyos, ¿sí? Y no te podría decir qué funciona o qué no funciona porque apenas lo estamos estudiando con alguien que está presente aquí, uno de mis estudiantes. Entonces, pero para la siguiente que me inviten, ya te damos una respuesta concisa, ¿de acuerdo? Y ¿qué otra cosa? Sobre los pernos. Mira, los pernos de cortante, pues sí, definitivamente para dar esa continuidad entre que esté trabajando toda la sección son importantes, pero tienen mayor importancia en el efecto lateral, ¿sí? De hecho, pues para diseñar esa separación, pues son las fuerzas laterales las que impactan. No te podría decir a qué separación o no deja de trabajar mejor la sección compuesta en dirección vertical, porque no tengo un experimento o un modelo numérico, pero sí tiene influencia. No te sabría decir a qué separación deja de tener o tiene más. Doctor. Doctor, buenas tardes. Sería muy recomendable que, así como hay requisitos geométricos en las normas de concreto, en las normas de acero, se hiciera una recomendación de acuerdo al uso de la estructura. Por ejemplo, en los centros comerciales son grandes claros y hay tráfico, la carga dinámica de los usuarios, de las personas, típica de un centro comercial. Pero sería recomendable que de nacimiento se pidiera el requisito, sobre todo en los aceros, de usar concreto ligero y con pelante mínimo de 15 o 20 centímetros como mínimo, porque ya hecha la construcción, ya resuelto el diseño sísmico, se deja por alto la vibración local, como en este estudio que usted presentó, que es muy incómoda y sobrepasa ciertos límites, no solo aquí en nuestras construcciones en México, en la Ciudad de México, sino también en los centros comerciales de Estados Unidos. Yo he estado en varios y es incómodo estar simplemente con el tráfico de las personas deambulando. A veces se sienta uno y es muy incómodo porque pues son centros comerciales, le llaman malls, que se diseñaron hace ya bastante tiempo, y pero eso ya antes de que nazca el problema, ¿por qué no sugerir una recomendación? Sobre todo ahora que en los centros comerciales les gusta poner gimnasios que agravan el problema de la vibración. Como una recomendación de inicio para el proyecto, si usted va a tener este uso y va a tener los aceros, pues mínimo tal pelante y que sea de concreto ligero para cortar por lo sano. ¿Qué opinan? Pues yo creo que, es una recomendación yo creo que bien fundamentada y que tiene mucho sentido el hacerla, y pues yo voy a tratar que se ponga ahí. Como le comenté al principio, a mí me invitaron a participar en las normas por este trabajo, y
y haciendo presentaciones y escuchando comentarios así de colegas, profesores, me han salido ideas o me han dado ideas como esta, y sí, yo la voy a tomar y antes pues la voy a evaluar con algún estudiante para decir cuál sería el requisito mío. Pero sí, le agradezco su idea, profesor Páez. Doctor, quisiera hacia arriba el botón. Quisiera comentarle una experiencia que tuvimos nosotros referente a edificios habitacionales, 6 niveles típicos, que ya están construidos y luego ya vienen las vibraciones, ¿no? Recuerdo dos casos por ahí, uno sobre Tlalpan, pero había otro ahí sobre el eje central, casi con Xola. Entonces el edificio que en 900 se construyó, pero empezaban a quejarse los vecinos, ¿no? Por el tráfico que veía calle sobre el eje central, ¿no? Muy fuerte. Entonces este edificio estaba como a 20 metros menos, como a 8 metros, 9 metros. El eje central entonces quejaba mucho a las personas, ¿no? De las vibraciones. A una estructura de este tipo de habitacional, ¿qué se le puede hacer, ¿no? Nosotros le dimos una solución geotécnica, como somos geotécnicos, pero en la parte estructural, a estructuras de ese tipo, ¿qué se le puede hacer? Algo que ya está construido, ¿no? Y hay que cuidar la parte económica en un momento dado. ¿Qué se puede hacer para reducir las vibraciones, ¿no? Ajá. Ajá, bien, pues yo creo que por el tráfico vehicular es otro problema distinto a este, porque la vibración se produce dentro de la habitación, ¿sí? Y el externo, vamos, y el tráfico vehicular, pues es externo a la estructura. Entonces, la plática del doctor Luciano que fue hace un mes, a lo mejor que él dio interacción sobre la estructura, podría dar un comentario. Vamos, sí se tiene que hacer algo, no sé qué, pero este problema es distinto, ¿sí? Sí, porque ahí es todo el movimiento de la estructura. Aquí me estoy yendo al sistema de pies. Porque pareciera que caminar o correr, a lo mejor, bueno, tiene cierta influencia, pero ya el detalle de tener ese tráfico, pues sí, era muy molesto, ¿no? Era de todo el día, sí, y las noches. Entonces, la solución que nosotros le dimos, bueno, la parte estructural no se dio, pero la solución que se le dio, un tanto más geotécnica, ¿no? Lo que construimos fue una serie de micropilotes en la banqueta para hacer una barrera, ¿no? de vibraciones que venían, y sí se redujo como un 60-70%, ¿no? Entonces, a lo mejor los proyectos que puedan tener aquí los jóvenes o los que están en discusión, porque eso puede ser una solución, ¿no? Pero yo quisiera ver a la parte de estructuras, ¿no? ¿Qué podría hacerse, ¿no? Eso ya fue antes del 17, entonces, pues era algo que imagínense nada más alguien que ya está estrenando su departamento y luego tiene ese tipo de regulaciones, sí, tremendo, ¿no? Entonces, la parte de los suelos blandos, la zona del lago, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Gracias. Al contrario, gracias por su experiencia que nos está compartiendo. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el nivel de confort para ese tipo de sistemas en donde el ser humano a cierto nivel umbral de aceleración se siente confortable, pero ya subiendo, ya pasándolo ya es incómodo? ¿Y qué recomendarías de primera instancia, algo práctico, para reducir y llegar a ese nivel de confort? Bueno, el nivel de confort para casa-habitación es de 5 a 10 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y para gimnasios es hasta 50 centímetros sobre centímetro cuadrado, gimnasios o centros comerciales, ¿sí? Y para reducir, bueno, por ejemplo en casa-habitación una manera es alfombrar, porque de alguna manera estás incrementando el amortiguamiento. El poner muebles también reduce. Y lo otro es lo que comenté aquí, dependiendo de los sistemas de piso, rigidizar aquellos elementos estructurales, pero aquellos que sí van a tener un impacto. Sí, como vimos aquí, rigidizar las vigas principales no va a tener tanto impacto como una secundaria. Gracias. Y la otra pregunta, en cuestión de resonancia, por ejemplo, hemos tenido palenques que se han caído por vibraciones excesivas. Aquí el centro comercial que está aquí en Insurgentes, por la zona de Santa Marta, ¿cómo se llama esa colonia?
Insurgentes y... Ay, bueno, se me olvidó el nombre. Donde llega el suburbano, ahí lo que era ferrocarril, tiene vibraciones excesivas y la gente se ha quejado mucho, uno está en la losa y vibra horrible, ¿no? Entonces, no sé si para cuestiones de resonancia pudiera ayudar que de alguna forma constructivamente se pudieran construir ciertas concentraciones de masa dentro del mismo sistema de losa para que pudiera reducir en ciertas zonas específicas la vibración y no entrar en resonancia. No sé si han tenido esa como idea de no usar cuestiones de masa sintonizada, pero quizás sí tener ciertas zonas de la losa en donde haya peso concentrado, no sé, algunas cuestiones metálicas dentro embebidas en la losa de concreto, que pudiera de alguna forma disminuir vibraciones o evitar el problema de resonancia. Bueno, sinceramente no lo hemos explorado, porque pues ahí involucraríamos otras cosas de fatiga y tendríamos que hacer pruebas. No lo hemos revisado. Es una idea. Sí, no, pero me lo llevo de tarea, a ver. Sí. ¿Alguien más gusta realizar otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ingeniero Villagrán. Servidor. ¿Algún estudio acerca de losas postensadas, posforzadas en vibración? Sí hay estudios. Yo no las he hecho, bueno, yo no los realicé, pero sí hay unos estudios en la literatura que te los puedo enviar, que han hecho otro profesor de Reino Unido que hizo ese estudio de losas postensadas. Sí. Con respecto a las normas, ¿hay algún apartado? No hay ninguno. De hecho, solamente en concreto reforzado, solamente está esto que les mostré para tableros de losa maciza de concreto apoyado sobre vigas o sobre muros. Para losa encasetonada o losas postensadas no hay ninguna recomendación. La única recomendación es pues medir las aceleración. Yo creo que ahí estaría el detalle. Pero muchas veces el hacer un análisis de esto o el modelo numérico pues toma su tiempo, ¿no? Y si es para allá el diseño, pues no es tan práctico a veces. Gracias. ¿Alguien más creo que quería comentar? Mencionó que utiliza un programa en lugar del otro. ¿Cuál es esa diferencia? ¿O por qué se utiliza uno en lugar del otro? Utilicé el programa SAP, porque es un programa comercial que muchos tenemos acceso a él, ya sea de manera oficial o no oficial, ¿sí? Y en estos modelos que presenté, es un modelo detallado en el que se modela todo: la lámina, el concreto como sólidos, la malla electrosoldada como barras, y lo que les decía en el ETAPS, aunque viene ahí un deck y te dibuja como si fuera una losa acero, ese elemento, viéndolo como elementos finitos, y espero que no me vaya a castigar mi profesor de elementos finitos que está aquí, ese modelo, espero que decirlo bien, profesor. Ese modelo lo único que hace es distribuir la carga a los elementos laterales, pero no tiene rigidez vertical. Si tú divides esos elementos tipo D que trae el ETAPS y haces un análisis ya sea modal para ver si te dan mudos infinitos, o si lo haces por carga vertical, ahí donde dividiste que son nodos que no están apoyados en elementos principales o secundarios, te dan desplazamientos infinitos, lo que traducido es que no hay rigidez vertical. Por eso esa fue la razón. Sí, y no lo hicimos en un programa a ANSYS o a Abacus, porque es un problema elástico lineal, ¿sí? No tiene sentido fue en ANSYS, fue para inflar el problema, ¿no? Definitivamente. Bien. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta va encaminada a entender qué tan conveniente es parametrizar o estandarizar
la respuesta de un tablero, enfocándonos en el siguiente factor, la carga viva. Una carga viva que estaría actuando de forma simultánea a la carga móvil. Es decir, las normas técnicas nos dan una recomendación, dependiendo del uso de la estructura, qué carga viva es la que yo tendría que utilizar. Entonces, la carga viva pasaría a formar parte de la masa del sistema. Pasando a formar parte de la masa del sistema, las propiedades dinámicas del tablero estarían cambiando. Tenemos las recomendaciones de las cargas vivas accidentales hasta la carga viva máxima en el uso del sistema estructural. Entonces, ¿cuál sería la recomendación o es necesario establecer una nueva carga viva que actúe de forma simultánea a las cargas vivas para medir esas vibraciones que se estarían dando de forma muy local en los sistemas de piso? O sea, ¿necesitamos generar una nueva carga viva o con la accidental sería suficiente? Pues no sé si me estoy dando... Sí. Con la accidental es suficiente. De hecho, vienen las normas que la accidental es suficiente y entiendo, puede ser que la carga esté más concentrada en una zona u otra. Los estudios que se hacen es que estas cargas actuantes estén en los lugares de mayor amplitud modal, que es donde de alguna manera se excita más el sistema y donde se van a tener las respuestas máximas. Ahorita, bueno, la pregunta es que a lo mejor un poquito despegado de lo que es la esencia de su trabajo de cargas generadas por el humano, ¿no? O por condiciones de una magnitud propia del peso humano. Un estacionamiento, ¿no? En donde entre la ocupación mínima del estacionamiento, una ocupación media, una ocupación máxima, generaría una masa del sistema, y el tránsito de un vehículo generaría la nueva vibración. ¿Qué tanto hay que considerar en ese sentido? ¿Qué masa? Porque de un estacionamiento vacío a un estacionamiento lleno, la masa del entrepiso ya modificaría totalmente las propiedades dinámicas del sistema de piso, y yo ya me estaría enfrentando, o ya tendría que estar evaluando un sistema diferente entre ocupación media mínima y ocupación máxima de fin de semana, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto conviene parametrizar o estandarizar algunas expresiones y dejar de hacer a lo mejor un análisis más específico para algunos casos, ¿no? Bueno, en este caso las condiciones más desfavorables es cuando está vacío. Cuando está vacío y solamente hay un elemento actual. Es como si un problema análogo sería, bueno, no problema. Si yo me pongo aquí a gritar que no hay gente, se escucha el eco, llego más lejos, mi voz llega más lejos. Cuando hay más gente, amortigua. Entonces, la más desfavorable es vacío. Gracias. Por nada. ¿No más preguntas? Bien, pues creo que ya no hay más preguntas. No, al contrario, yo quiero agradecer a mis profesores, ¿no? Me da mucho gusto, mi profesor por allá de matemáticas, qué amable que haya venido, mi profesora Liliana, Rodolfo, mi profesor de elementos finitos, profesor Magdaleno, a lo mejor no me dio clase, pero a mi análisis me dio el profesor Shenfa, que era rudo también. Sí, entonces, y bueno, también a ti muchas gracias, y a todos los que están aquí, pues buenos recuerdos, ya que, como comenté al principio, pues yo aquí me formé y era lo único que conocía el Politécnico. Ya después, comento, yo conocí el Poli porque estaba con otros chicos, conocí a la UNAM, llegó otro profesor que se llama Didier, que fue alumno también de aquí. La mayor. Y les dijo a los otros chicos, ¿no? Oigan, ¿por qué no hacen su tesis en el instituto con el doctor Ayala? Y me dijo, y a ti también, o sea, ya fue bien relleno. Y entonces ya fue que fuimos por allá estos dos chicos y yo, y ellos me enseñaron el camino. Yo no conocía por allá. Y
pero definitivamente yo me formé aquí y aplaudo que se esté consolidando el doctorado, porque como mencioné hace un momento, si hubiese estado en ese momento, pues yo hubiese sido egresado de esta institución. Muchas gracias a todos por asistir. Tengan buena tarde. Doctor Gelacio Luna, muchas gracias. Vamos a dar lugar a la entrega de un reconocimiento de parte de nuestra CEPI. Lo voy a leer. El Instituto Politécnico Nacional otorga el presente reconocimiento al doctor Gelacio Juárez Luna por haber presentado la conferencia Evaluación de la utilización de elementos estructurales para el control de vibraciones en sistemas de losa acero, losa maciza y losa encasetonada, sujetas a actividades humanas. El lugar, la fecha, la técnica al servicio de la patria, firma el maestro en ciencias Víctor Manuel Juárez Neri, jefe de la CEPI. Felicidades, doctor. Gracias por la invitación. Agradecemos su presencia y les invitamos. La siguiente conferencia será este lunes a las 10 de la mañana. Vendrá el doctor Héctor Guerrero Bobadilla.